La historia del Northrop F-20 Tiger Shark es una auténtica tragedia moderna de la ingeniería aeronáutica. Relata la existencia de un avión de combate cuya superioridad técnica era incuestionable. Sin embargo, su propia vida fue truncada por un cambio de rumbo político imprevisible. Por ello, el F-20 es considerado hoy en día como el mayor interrogante, el ¿qué hubiera pasado si?, en la historia de la aviación militar. La narración comienza en 1983. Delegaciones extranjeras, especialmente funcionarios de adquisiciones de defensa de Corea del Sur, asistían con palpable emoción a una presentación crucial. Se les mostraba lo que se suponía que sería la punta de lanza de la tecnología de combate estadounidense, finalmente accesible para sus fuerzas aéreas. El Northrop F-20 Tiger Shark era un avión a reacción ultramoderno. Encarnaba la solución ideal. El aparato prometía superar Mach 2 y hacía gala de una notable relación empuje-peso. Era aclamado por su maniobrabilidad sin igual, su fiabilidad probada y un mantenimiento simplificado. Todo esto se ofrecía a un precio muy competitivo, la mitad del coste de un F-16. El resonante respaldo de la leyenda viva de la aviación estadounidense, Chuck Yeager, parecía garantizar su éxito mundial. Yeager, el piloto de pruebas que había roto por primera vez la barrera del sonido, confería al avión una credibilidad tremenda. Aseguraba que el Tiger Shark estaba listo para revolucionar las flotas aéreas de los aliados de Estados Unidos en todo el mundo. Sin embargo, contra todo pronóstico, cuando la necesidad se hizo más acuciante, el F-20 brilló por su ausencia. Los cimientos, el legado del F-5 Freedom Fighter. La epopeya del Tiger Shark tiene sus raíces en su ilustre predecesor, el F-5 Freedom Fighter. Diseñado a principios de la década de 1960, el F-5 respondía a una sencilla pregunta estratégica planteada por la administración Kennedy. ¿Qué caza capaz proporcionar a los aliados que no contaban ni con los medios financieros ni con la confianza necesaria para recibir los sistemas de armas estadounidenses más sofisticados? El programa culminó en el N-156F de Northrop, finalmente designado F-5 Freedom Fighter. Esta aeronave era un caza ligero, propulsado por 2 turborreactores. Fue descrito por los observadores de la época como una belleza elegante y nerviosa. El F-5 era particularmente apreciado por su simplicidad operativa, sus bajos costos de mantenimiento y su letalidad en manos de pilotos experimentados. El mismo Chuck Yeager, un as de la Segunda Guerra Mundial, había pilotado una vertiginosa gama de aviones, desde cohetes experimentales hasta los supersónicos más recientes. Declaró que el F-5 era, de todos los aviones que había volado, el más divertido de pilotar. Fue una declaración profunda, viniendo de tal veterano. La versión mejorada, el F-5E Tiger II, fue aún más allá. Integró un radar y la capacidad de lanzar el misil AIM-9 Sidewinder desde los rieles de punta alar. A principios de la década de 1970, casi 2.250 F-5 de varios modelos habían sido entregados. Servían en unas 50 fuerzas aéreas, desde Corea del Sur hasta Irán. Irónicamente, el F-5 Tiger II incluso encontró un papel inesperado en el entrenamiento Top Gun de la Marina estadounidense. Era pintado con los colores soviéticos y servía como un simulador perfecto de los cazas MiG rusos, gracias a sus excelentes cualidades de vuelo. La crisis geopolítica y la génesis del F-5G. La necesidad de una actualización se hizo sentir con urgencia, especialmente en Taiwán. Desde la Revolución Comunista China de 1949, Taiwán vivía bajo la amenaza constante de un vecino que se modernizaba rápidamente. Los taiwaneses necesitaban con premura un nuevo avión
Este debía ser capaz de enfrentarse a los cazas chinos más recientes a un alcance más allá del visual, BVR. Dicha capacidad requería la integración del misil AEM-7 Sparrow. La idea natural fue actualizar el F-5E, que Taiwán ya producía bajo licencia. Northrop comenzó, entonces, a estudiar una nueva variante, llamada provisionalmente F-5G, que debía integrar un radar compatible con el AEM-7. Fue en ese momento preciso cuando la geopolítica se inmiscuyó de manera devastadora. El acercamiento diplomático iniciado por la histórica visita del presidente Richard Nixon a China en 1972 había puesto en marcha un delicado proceso con la República Popular China. El Departamento de Estado de EEUU caminaba sobre la cuerda floja diplomática. Beijing dejó claro que cualquier venta de armas avanzadas a Taiwán se consideraba un acto hostil. Incluso la modesta actualización del F-5G fue considerada demasiado provocadora. El presidente Jimmy Carter, buscando proyectar una imagen de Estados Unidos como una fuerza de paz, bloqueó personalmente la venta del F-5G a Taiwán. Northrop se encontró así con un concepto de caza avanzado, pero sin su cliente principal. La situación taiwanesa puso de relieve un problema más amplio: las crecientes restricciones a la exportación de tecnología estadounidense avanzada estaban obligando a los aliados a buscar otros proveedores, en particular el Dassault Mirage 2000 francés. Esto le costaba a Estados Unidos tanto influencia como lucrativos contratos de defensa. El programa FX y la transformación técnica. En enero de 1980, la administración Carter autorizó la solución: el programa de exportación de cazas FX. Este era un enfoque más estructurado destinado a desarrollar cazas específicamente para la exportación. Estos aviones debían ser lo suficientemente capaces para contrarrestar las amenazas soviéticas, pero deliberadamente desprovistos de las tecnologías estadounidenses más sensibles. Dos empresas respondieron a la convocatoria. General Dynamics propuso el F-16-79, una versión deliberadamente degradada del F-16 con un motor y una aviónica simplificados. Northrop, por su parte, aprovechó la oportunidad ideal para resucitar y perfeccionar su concepto F-5G, que se convertiría en el F-20 Tiger Shark. El equipo de ingenieros de Northrop enfrentó el desafío de diseñar un caza capaz de competir con las amenazas de la década de 1980 sin dejar de ser asequible. Para lograrlo, se emprendió una mejora significativa. El equipo retiró los dos turborreactores General Electric J-85, fiables pero limitados, del F-5E para reemplazarlos por un único y potente turborreactor General Electric F-404. Era el mismo motor que equipaba el nuevo FA-18 Hornet de la Armada. Este cambio de motor prometía una ganancia colosal del 60% de empuje en comparación con la potencia combinada de los dos motores del F-5. Solo agregaba un aumento de peso del 17% a la célula. La relación empuje-peso, notablemente mejorada, fue diseñada para permitir que el avión superara Mach 2, conservando la legendaria agilidad del F-5. Más importante aún, la configuración monomotor simplificaba el mantenimiento y reducía drásticamente los costos operativos. Este era un argumento de venta crucial para los clientes extranjeros, conscientes de su presupuesto. La ingeniería del Tiger Shark. Innovación y superioridad. La célula en sí fue objeto de una meticulosa evolución. Northrop mantuvo el probado diseño de ala del F-5, pero agregó extensiones refinadas del borde de ataque. Esto mejoró la sustentación y la maniobrabilidad a altos ángulos de ataque, AOA. La superficie del estabilizador horizontal se amplió en un 30% para mejorar la autoridad de control.
Se integró un nuevo sistema de controles de vuelo, fly-by-wire, o sistema de control de vuelo eléctrico. Este sistema digital fue diseñado para permitir una capacidad de AOA ilimitado. Ofrecía al F-20 una ventaja decisiva sobre sus competidores contemporáneos como el F-16, cuyo AOA estaba limitado a 26 grados por sus propios ordenadores de vuelo. El nuevo caza también debía igualar la sofisticación electrónica de las amenazas potenciales. Mientras que el F-5 se conformaba con instrumentos analógicos básicos y un radar simple, el F-20 fue dotado de una verdadera revolución en aviónica. Esta se centró en el radar multimodo General Electric AN/APG-67. Este sistema avanzado fue diseñado para rastrear objetivos que se acercaban hasta 80 kilómetros en modo lookup, mirada hacia arriba, y más de 50 kilómetros en modo look-down, mirada hacia abajo. Finalmente, ofreció la capacidad de combate BVR a la familia F-5. La transformación de la cabina de pilotaje fue igualmente espectacular. Los indicadores analógicos tradicionales del F-5 desaparecieron. Fueron reemplazados por dos grandes pantallas multifunción, MFD, que flanqueaban una moderna pantalla de visualización frontal, HUD. Los controles, manos en el acelerador y la palanca, OTAS, permitían a los pilotos gestionar armas, radar y navegación sin quitar las manos de los controles de vuelo primarios. La velocidad de reacción fue el núcleo del diseño. Un sistema de navegación de giróscopo láser anular, RLG, prometía una alineación en solo 22 segundos. Era una hazaña comparada con los varios minutos que requerían los sistemas convencionales. Desde el arranque del motor hasta el despegue, toda la secuencia fue diseñada para tardar menos de medio minuto. Esta velocidad era crucial para las misiones de respuesta rápida. El paquete de armas era versátil. Incluía 2 cañones de 20 mm para el combate cuerpo a cuerpo y 7 puntos de anclaje externos. Estos eran capaces de transportar toda la gama de armas estadounidenses. El F-20 podía llevar los misiles AIM-9 Sidewinder, AIM-7 Sparrow, los misiles aire-tierra AGM-65 Maverick, así como toda la serie de bombas Mark 80. La aeronave incluso fue diseñada para acomodar futuras armas como el AIM-120 AMRAAM. Pruebas de vuelo y rendimiento inigualable. A mediados de 1982, el primer prototipo F-5G estaba listo. 3 años de ingeniería habían dado. Como resultado, lo que se perfilaba como un excelente caza, moderno, capaz y asequible. El 30 de agosto de 1982, el piloto de pruebas, Russ Scott, se subió a la cabina del prototipo para el vuelo inaugural, el cual superó todas las expectativas. En solo 40 minutos, Scott llevó el avión a 40.000 pies y superó Mach 1. El prototipo se comportó magníficamente. Respondió a los controles con la precisión y agilidad que Northrop había diseñado. Los informes iniciales fueron elogiosos. Scott confirmó que el F-5G volaba exactamente como se había predicho. Los vuelos de prueba posteriores validaron los ambiciosos objetivos del diseño. El avión podía ascender a 40.000 pies en poco más de 2 minutos, incluyendo el arranque del motor y la alineación de la navegación. La relación empuje-peso de 1.13 lo convirtió en uno de los cazas más ágiles del mundo. Era capaz de realizar maniobras con AOA ilimitado que los cazas contemporáneos como el F-16 simplemente no podían igualar. Entre las características más impresionantes se encontraba su tiempo de respuesta, Scramble Time. El avión podía estar en el aire en menos de 1 minuto desde un arranque en frío. Una actuación que impresionó a observadores militares de todo el mundo. El RLG se alineaba exactamente en los 22 segundos prometidos, y el radar avanzado rastreaba los objetivos al alcance anticipado de 80 kilómetros.
En abril de 1983, el primer prototipo había acumulado 240 vuelos sin un solo fallo importante. 10. Naciones potenciales clientes enviaron equipos de evaluación. La respuesta fue universalmente positiva. Chuck Yeager se convirtió en uno de los defensores más vocales del F-20, elogiando en elegantes comerciales su increíble velocidad de reacción en caso de alerta. Otro piloto de pruebas, Paul Metz, lo describiría más tarde como un avión para pilotos de combate. Lo consideraba fácil de volar, fácil de operar, fiable con cualidades de vuelo intuitivas. Añadió que su fiabilidad superaba a todos los cazas de primera línea por un margen amplio y a veces increíble. El segundo prototipo, con el conjunto completo de aviónica, voló en agosto de 1983. Validó los sofisticados sistemas electrónicos y de armas del F-20. Esto incluyó el disparo exitoso de misiles AIM-9 y AIM-7. A fines de 1983, el F-20 se había consolidado como una obra maestra técnica. Northrop estaba en serias negociaciones con Bahrein, Corea del Sur y Marruecos. La intervención política, el giro del F-16. A pesar de toda su destreza en el aire, Northrop no había anticipado un cambio radical en las reglas del juego político. En enero de 1981, Ronald Reagan sucedió a Jimmy Carter como presidente. Aunque el programa FX se mantuvo inicialmente, pronto quedó claro que el enfoque de Reagan hacia la política exterior sería muy diferente. Muchas de las restricciones de Carter sobre las ventas internacionales de tecnología militar comenzaron a relajarse. Hacia fines de su primer año en el cargo, el presidente Reagan firmó un importante paquete de ayuda militar para Pakistán. Esto incluyó la venta de 40 F-16A. Esta decisión estratégica fue impulsada por la Guerra Fría y la invasión soviética de Afganistán. Reagan estaba convencido de que Pakistán necesitaba el mejor equipo estadounidense para servir de baluarte. Otros aliados de Estados Unidos vieron esto como una grieta en la política FX y comenzaron a exigir lo mejor para ellos. Venezuela, Turquía y Grecia comenzaron a comprar el F-16 real en cantidades significativas. De repente, el F-20 ya no competía contra el F-16-79 degradado, competía contra el avión de combate F-16 original de serie. Esto lo cambió todo. Los países que eran clientes potenciales del Tiger Shark se pasaron al F-16. Aunque el F-20 superaba al F-16 en varias áreas, particularmente en tiempo de respuesta y AOA ilimitado, el F-16 era más conocido. Gozaba de vastas economías de escala, la adopción por parte de la Fuerza Aérea de EEU y un poderoso lobby político. El mercado FX, cuidadosamente construido, se estaba evaporando ante los ojos de Northrop. Para empeorar las cosas, el gobierno de EEU se comprometió financieramente a ayudar a Israel a desarrollar su propio nuevo caza, el EI Lavi. Northrop objetó amargamente. Mientras que tuvo que financiar en privado el desarrollo del F-20, el gobierno estaba subsidiando directamente a un competidor extranjero que competiría en el mismo mercado de exportación. Mientras tanto, Taiwán, el catalizador original de todo el programa F-20, había perdido la esperanza de recibir cazas estadounidenses. Lanzó su propio programa indígena, el ADC-FCK-1 Chinkuo. El F-20 se encontró atrapado en una pesadilla burocrática. A diferencia de sus competidores, la venta del Tiger Shark solo podía realizarse a través del Departamento de Estado, como parte del programa FX. El Departamento de Estado, que nunca había sido entusiasta con el concepto FX, mostró poco interés en promover activamente la aeronave. Para 1984, la justificación original del programa FX había sido completamente socavada.
y el futuro, antes brillante, del F-20 se estaba oscureciendo. Desastres, audiencias y la pesadilla de las relaciones públicas. A pesar del deterioro de la situación política, Northrop continuó con su campaña de ventas. La compañía había invertido más de $750 millones de su propio dinero en el Tiger Shark. No podían permitirse el lujo de renunciar ahora. Pero 1984 traería una serie de desastres. En marzo, las audiencias del Congreso sobre el programa FX fueron condenatorias. Funcionarios del gobierno, como William Schneider Jr., admitieron que la política FX podría no resultar en ninguna venta. El CEO de Northrop, Thomas B. Jones, argumentó con amargura que tenía poco sentido desarrollar aviones si las empresas tenían que depender de un gobierno indiferente para venderlos. El testimonio más devastador fue el del general de brigada Thomas Baker. Reveló que la Fuerza Aérea no estaba comercializando activamente los cazas FX en absoluto. La conclusión del comité fue mordaz. El Departamento de Estado y el Departamento de Defensa eran culpables de retórica sin apoyo real. La catástrofe de relaciones públicas llegó el 10 de octubre de 1984. Durante un vuelo de demostración en Corea del Sur, el primer prototipo F-20 se estrelló, cobrándose la vida del piloto de pruebas de Northrop, Daryl Cornell. La investigación reveló una causa escalofriante. Cornell había sufrido una pérdida de conciencia inducida por la fuerza G-LOC, durante una maniobra de alto rendimiento. La increíble agilidad del F-20 se había convertido en un riesgo. Este accidente fue una pesadilla de relaciones públicas. Los funcionarios militares extranjeros, impresionados por el rendimiento del F-20, comenzaron a preguntarse si este avión no sería demasiado peligroso de volar. Con el mercado de exportación colapsando, la única esperanza de supervivencia del F-20 residía en convencer al ejército de EEU de que lo comprara. En noviembre de 1984, el Congreso ordenó a la Fuerza Aérea y a la Armada estudiar el uso de un solo tipo de aeronave para el rol de agresor. El F-20 parecía perfecto para esta misión. Era rápido, ágil y podía simular de manera realista las tácticas de los cazas soviéticos. Pero en enero de 1985, la Armada confirmó su selección de una versión modificada del F-16 en su lugar. Los rumores de la industria sugerían que el F-16 había sido vendido a pérdida. El objetivo era específicamente mantener al F-20 fuera del mercado, un movimiento que destacaba lo aislado políticamente que se había vuelto el Tiger Shark. 4 meses después, la tragedia atacó de nuevo. El 14 de mayo de 1985, el segundo prototipo se estrelló en Goose Bay, Labrador, durante una práctica para el Salón Aeronáutico de París. El piloto de pruebas Dave Barnes también sucumbió a una pérdida de conciencia inducida por la fuerza G. Las características de rendimiento superiores del F-20, las mismas que lo hacían excepcional, estaban resultando letales para los hombres que lo volaban. Las posibilidades de finalmente confirmar una venta disminuían más rápidamente que nunca. Cancelación y legado duradero. La última esperanza para el F-20 residía en la Guardia Nacional Aérea, ANG. La ANG necesitaba reemplazar su envejecida flota de cazas. Northrop argumentó que el F-20 era ideal para esta misión. Su rápido tiempo de respuesta lo hacía perfecto para la defensa nacional. Sus costos operativos más bajos permitirían a la Guardia mantener un mayor número de aviones. Además, a diferencia de los F-16 de la Fuerza Aérea regular, el F-20 podía disparar el misil AIM-7 Sparrow, dando a las unidades de la Guardia capacidad BVR. Sin embargo, la Fuerza Aérea tenía otras prioridades. Si la ANG volaba F-16, esto reduciría aún más.
los costos unitarios a través de tiradas de producción más grandes. También mantendría la comunalidad entre las unidades de la Guardia y las de la Fuerza Aérea Regular. El 31 de octubre de 1986, la Fuerza Aérea anunció su decisión. El F-16C había sido seleccionado para la Guardia Nacional Aérea, actualizado para soportar el misil AIM-7 Sparrow. La oportunidad final del F-20 se había desvanecido. A las pocas semanas, Northrop hizo el anuncio inevitable. Después de 6 años de desarrollo y más de $1.200 millones en inversión, el programa F-20 Tiger Shark fue cancelado. Northrop se mostró reacia a protestar vigorosamente contra la selección del F-16. Temía que desafiar esa decisión pudiera poner en peligro su contrato mucho más valioso para el bombardero furtivo B-2 Spirit, cuyo valor superaba los $40.000 millones. Esto hacía que el cálculo empresarial fuera brutalmente simple. Solo el tercer prototipo, después de los accidentes fatales de los 2 primeros, permanece hoy en día. Se encuentra en el Centro de Ciencias de California, en Los Ángeles, un monumento a la excelencia en ingeniería que llegó en el momento equivocado. Los entusiastas de la aviación todavía debaten si el F-20 podría haber cambiado el curso del desarrollo de los cazas. Podría haber proporcionado a las pequeñas fuerzas aéreas de todo el mundo una capacidad BVR genuina décadas antes. Sus menores costos operativos habrían permitido a los países mantener flotas de cazas más grandes. No obstante, el legado del F-20 ha perdurado. Su radar AN/APG-67, más exitoso que el propio avión, se abrió camino en el caza Ching-Kuo de Taiwán y el avión de entrenamiento T-50 de Corea del Sur. La arquitectura de aviónica avanzada y los sistemas fly-by-wire que Northrop desarrolló para el Tiger Shark influyeron en una generación de diseños de cazas. El F-20 sigue siendo el mayor ¿qué hubiera pasado si? De la aviación. Fue una máquina que superó todos los objetivos de rendimiento e impresionó a todos los pilotos que la volaron. Fracasó no por una deficiencia técnica, sino porque la política había sido más rápida y poderosa que la ingeniería misma. La tragedia del Tiger Shark no es que no pudiera volar, sino que voló demasiado bien para un mundo que, de repente, ya no lo necesitaba.